bendiga, Dios les guarde en este día que el Señor nos permite compartir nuevamente su hermano en Cristo, Adiel Juarbe, para continuar con 10 minutos de palabra de Dios, 10 minutos de aprendizaje, 10 minutos de enseñanza y 10 minutos para bendecir al Dios de la gloria que nos da vida y nos ayuda cada día en nuestras vidas. Estamos hablando sobre un hombre de Dios llamado Jonás, y en la última vez que nos pudimos ver, decía la palabra en el capítulo 2 del libro de Jonás, verso 10, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Resumiendo, ya sabemos la historia de Jonás, que corrió de la presencia de Dios. Sabemos la historia de Jonás, que Dios no quería, porque en alguna manera Jonás era racista, no quería ir a bendecir a la gente de Nínive. Y nos hemos puesto ante la perspectiva. Muchas veces nosotros no queremos hablar del plan de Dios con personas que simplemente nos caen mal o que nos caen pesados, ¿no? Como yo, que siempre he sido gordito, pues caigo pesado, ¿no? Pero en este momento Jonás había sido capturado por Dios, ya vimos el incidente, y finalmente el pez lo vomita. Lo vomita en la orilla de la playa. Miren, número uno, Jonás corría de Dios, huía. Número dos, este es el paso número 2, Jonás estaba corriendo hacia Dios. No tuvo que usar sus propios medios, sino que corría porque Dios lo impuso, la autoridad de Dios impuso que ese pez lo iba a vomitar en la orilla de la tierra. Continuemos leyendo, que está súper interesante. Y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Nuevamente, dice aquí la Biblia, por segunda vez Jehová Dios le dijo a Jonás qué quería que él hiciera. Simplemente, qué quería que él hiciera. Tercera etapa de Jonás. Primero decía, corría de Dios. Segundo, corría hacia Dios. Y la tercera etapa, estaba con Dios. Nuevamente, Jonás está con Dios. Yo me imagino su pensamiento. Después de todo lo que he pasado, después de estar 3 días y 3 noches en el estómago de ese pez grande, después de haber casi hecho que murieran la gente que estaba en la embarcación, ahora Noé decía, mejor estoy con Dios y hago lo que me mandan, aunque no me guste, aunque no me agrade. Ojo con eso. Eso puede ser contraproducente. Hacer las cosas solo por cumplir puede ser una parte buena para tú salvarte, pero hacer las cosas por cumplir no demuestran el amor que debes tener para con tu prójimo. Y vean, esa es una cosa que nos cuesta mucho, pero aquí dice claramente, ve a Nínive, habló el Señor por segunda vez. Quiero que tengan eso en mente. Y dice el verso 3 del capítulo 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido, pongan atención, de 3 días. Un recorrido de 3 días. Y él ahí no chistó, ya no trató de correr de Dios, no trató de huir. Simplemente dice, voy a hacer la voluntad de Dios y punto. Voy a hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema. A veces no queremos hacer la voluntad de Dios porque no nos gusta. Pero él ahí ya, gracias al susto que pasó, gracias al mal rato, digamos, hizo eso. Y dice, y Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¡Wow! ¡Qué tremenda predicación da Dios! Precisa, concisa y conceso. Precisamente, en 40 días, si Nínive no se arrepiente de su pecado, será arrasada. Punto. 40 días. Si Nínive no se arrepiente, será arrasada. Yo me pongo a especular en la cabeza de
de Jonás lo que había. En la cabeza de Jonás había, vengo aquí a predicarle a esta gente, pero hay un detalle. Dice, comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. En el versículo anterior dice que la ciudad era de un recorrido de 3 días. Y él recorrió un camino de un día, repitiendo lo que Dios le dijo. Pongan atención. A veces nosotros por nuestra mala crianza no hacemos las cosas tal y como Dios nos dice. Y en este caso, Jonás, una ciudad de 3 días donde Dios lo mandó a predicar, solo un día lo hizo. Pero vean, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está con usted, y yo le digo, en este momento Jonás estaba con Dios. Cuando Dios está en el asunto, no tenga pena usted porque a lo mejor no sepa qué decir. Dios le va a poner en el corazón. No tenga pena usted, no tenga vergüenza usted por lo que pueda pasar. Dios le va a poner palabra en su corazón. Y el verso 5, después de hablar, dice, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y Dios con letra mayúscula, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En otras palabras, los no creyentes, la gente tan perversa que Jonás no quería ir a dar palabra de Dios, de una proclamaron ayuno. ¿Cuánto tiempo hace que los creyentes no proclamamos ayuno? Yo no sé usted, yo trato y lo hago, pero no es una cosa que está en mi agenda y no es una cosa que está en nuestra agenda. Y tenemos que tener eso en claro. Y lo podemos aprender de los habitantes de Nínive. Dice que se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando el 6 dice, cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó en su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Vamos a parar aquí un momento. Cuando llegó el chisme al rey, podemos decir así, cuando la noticia llegó al rey, si usted le quiere decir chisme, para mí es palabra de Dios, no es un chisme. Siempre la palabra corre de boca en boca, aunque solo haya hecho un día, la palabra llegó al rey. Miren, pongan atención, el rey de Nínive estaba consciente del problema grande de la ciudad. El rey de Nínive estaba consciente, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cuántos hermanos por ahí, cuántos amigos, cuántos vecinos están conscientes de su mala condición y no saben cómo hacerlo? Y ni siquiera le podemos presentar al Dios nuestro. Y dice que él mandó hasta los animales a ayunar. Hasta los animales ayudaron. Y mandó al pueblo humillarse. Y dice el 9, ¿quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y aparte su ardor de su ira y no perezcamos. O sea, el rey de Nínive, o sea, el Donald Trump de Nínive, creyó en el juicio de Dios que venía. Le creyó a Dios. Y habla por arrepentimiento. Y habla, ¿saben de qué? Hablan de humildad, de humillación, hablan de ayunos, hablan de arrepentimiento para que Dios ponga su mano sobre esa ciudad y los problemas sean resueltos. Y dice, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Usted no sabe cuánto una humillación, un clamor, ayunos, pueden hacer que Dios nos dé una oportunidad nueva. Pueden hacer que Dios no destruya un pueblo. Pueden hacer, y aquí no pasó como en Sodoma y Gomorra. Aquí el pueblo se arrepintió. Aquí el pueblo se humilló. Aquí el pueblo oyó una corta palabra de Dios y le creyó a Dios. O sea, creer en Dios hasta el diablo, creerle a Dios es nuestra responsabilidad. Les digo sinceramente, estemos
pendientes a la voz de Dios y a lo que Dios quiere que hagamos. Oremos. Hasta la próxima. Padre de la gloria, Padre del cielo, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por este momento que hemos tenido para compartir y gracias, Señor, por cada persona que se toma un momento a escuchar tu palabra. Gracias por estos 10 minutos de bendición y te lo pedimos, Señor, que tú sigas santificando, Señor, y moviéndote en medio nuestro. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Bendiciones.